que en su 9ª edición tiene pues cuestiones importantes que compartir y esta mañana vamos a comentar y compartir detalles de lo que está sucediendo. Gracias esta mañana por visitarnos y estar pendientes de la actividad. Gilberto Moreno, gracias a Gilberto Moreno y gracias al Pibe Árcega. Ellos van a participar, estarán participando en actividades importantes. Viene ya la fecha de un concierto. Invítanos, por favor, Gilberto Moreno. ¿Cómo estás? Buen día. Qué gusto. Hola, ¿qué tal, Max? Buenos días, un gusto estar por aquí y con todo el auditorio. Y pues bueno, muy contento de poderlos invitar a las actividades del Festival de Jazz. Y el 4 de octubre efectivamente voy a participar tocando con mi trío. Un concierto que va a estar muy ameno, va a ser muy divertido. Espero que puedan asistir o nos puedan acompañar. Así es. ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, es una agrupación en la que yo toco mis composiciones y que yo produzco y dirijo el proyecto. Entonces se llama Gilberto Moreno Trío. Estoy tocando con grandes músicos. Miguel Ángel, el pájaro, va a estar en el contrabajo. Y Ricardo va a estar en la batería. Grandes músicos. Oye, esto va a ser en el Foro Pablo Silva García. Ya están a la venta los boletos en Kinetic. El costo de ingresos es de 100 pesos y hay un descuento muy generoso para los de la Red Cultura UDC, para que tengan la oportunidad de apartar, porque yo lo digo, es un concierto exclusivo, digamos, porque es un espacio cuya capacidad es muy específica, 200 y cacho personas más o menos. Entonces, para que no se lo pierdan, apártelo con tiempo y todo esto. ¿Ya cuánto tiempo con Gilberto Moreno Trío? Pues este álbum, el álbum que estoy promoviendo, lo grabé en el 2021 en la ciudad de Berlín. Como estuve ocupado con otros proyectos, no lo había difundido. Ahora le llegó su momento. Y justo en pandemia, ¿no? Justo en pandemia, sí. De hecho, los proyectos en los que estoy trabajando los produje en pandemia. Sí, exactamente. Pues así fue. ¿Y cómo se han sentido ahora que están integrados con esta, ya con la interacción con el público? Pues como ha sido gradual, es como que de pronto nos fuimos activando, pero lo que sí fue muy impactante fue la primera vez que se pudo volver a tocar con público, la primera vez que no tuvimos que en 2023 mascarilla. Bueno, yo de hecho en el 21 hice algunas presentaciones con muchas restricciones, mucho control, que había que usar mascarilla, que había que estar a 1 metro de distancia, muchas restricciones, pero la primera vez que pudimos hacer actividades sin tanta restricción, pues sí, lo recordamos. Ahorita ya nos volvimos a acostumbrar. Así es. Pibe Arcega, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por ¿Qué instrumentos estás tocando? Yo toco armónica cromática y nuestro concierto es el martes 24 de septiembre. ¿Es para cerrar la actividad? La actividad se cierra en octubre con el concierto de Roberto Aimes. Nuestro concierto es dentro de 8 días. Sí. En nuestra actividad es en el CUBAM, en el Centro de Bellas Artes de Manzanillo. Y nuestro trío se llama Escopark. Está hoy con Saúl Cobian, que por eso se llama Sevilla, Cristian Sevilla en el contrabajo y Párcega, me pongo Pibe Árcega, pero realmente mi proyecto es Párcega y es Escopark, por eso nos pusimos este nombre. Y nosotros presentamos música original de cada uno de los miembros y quizá tenemos programados un par de temas que son como populares, pero con arreglo de dentro del jazz. Nosotros principalmente lo que tocamos es lo que tocamos, al final de cuentas todos es música, ¿no? Claro. Pero siempre les ponemos como la etiqueta para poder identificarlos, ¿no? ¿Qué es lo que se etiqueta como jazz moderno o jazz contemporáneo? Así es. Que es estos boletos igual están ya a la venta en Kinetic, ya pueden hacer la compra de los boletos ¿Qué capacidad, sabes qué capacidad tiene el Cubama? Cubama de tener como cerca de 200, 300 personas. Como es un auditorio, sí, pueden meter las sillas adecuadas, pero sí es un auditorio bastante grande. Es más o menos como el del auditorio de la Villa, es más o menos como esa capacidad. Oye, ¿y cuánto tiempo tocando? Con Saúl y con Cristian tenemos prácticamente desde que comenzamos, ya tenemos desde el 99 tocando juntos. Lo que pasa es que tuvimos una banda de blues llamada Led Belly. En algún momento nos separamos, pero cada quien se fue a estudiar a diferentes partes. Cristian estudió en el Conservatorio de las Rosas, en Morelia.
Saúl estudió en Lama, que es la escuela de música de Los Ángeles. Él estudió en Los Ángeles. Yo he estado aquí, pero también he estado en muchas actividades yendo como a seminarios de jazz y eso en Guadalajara. Entonces hemos estado, también viví un tiempo fuera en Guadalajara, entonces hemos estado como fueras, y tenemos ya cerca de 4 o 5 años que nos estamos juntando, ya pasando esta etapa en la cual tocamos música de otros estándares y sobre todo estamos dándole duro a la composición, sí, que es como un proceso en el que llegas, no mucha gente llega porque le gusta seguir tocando canciones de música todo el tiempo, pero por ejemplo Gilberto, que es un gran compositor, también está en la etapa ya de estar componiendo su música, y que creo que como músicos tenemos que hacer este trabajo, y que sobre todo el festival es muy importante que sea un espacio para esto, ¿no? Que no nada más sea, vienes a tocar estándar, no, al revés, siempre se ha caracterizado el festival por dar ese espacio para los compositores, y incluso es hasta como una de las exigencias, ¿no? Que tienes que tener cierto porcentaje de música original. Casi todos los festivales de jazz y de música lo tienen, tienes que tener por lo menos el 60% o el 70% de música original. Así es. Oye, Gilberto, yo sé, bueno, en este proceso de la creación, enfrenta trazar una ruta en el jazz, no es tan complicado, no es complicado, pero sí uno tiene que agarrar su propia identidad, de que acá hay prestaciones interesantísimas porque el jazz implica esa colaboración, ¿no? ¿Quiénes son los que te están influenciando para tu música, para lo que haces tú? Es una pregunta bien interesante. Lo que decía Pibe me gustó mucho respecto de que al final es música, y sí es cierto, llega un punto donde uno empieza a pensar más en la música como el hecho concreto de hacer música. Mira, mi formación es clásica, yo no tengo formación de jazzista. Entonces, tiene pocos años que me empecé a aproximar al jazz, y más como desde el rock. Pero es súper interesante porque al final me di cuenta que hay muchos vínculos. Cuando empecé a estudiar el jazz, pues dije, pues es que en realidad el jazz tiene mucha relación con la música que yo estudié, que es la música clásica europea del siglo XX. O sea, toda la música de Claude Debussy, de Maurice Ravel, de Bartók, de Stravinsky, influenciaron mucho a los jazzistas en su tratamiento de la armonía. Entonces yo encontré un puente directo, o sea, ni siquiera fue como que fue extraño, encontré un puente directo, dije, simplemente... Ningún tipo de transformación, solamente... Bueno, digamos procesar. Que fue el puente que me ayudó a cruzar, digamos, ¿no? Entonces, y me gusta que así sea hasta cierto punto, porque también agradezco mucho cuando los proyectos tienen esa cuestión como más híbrida, o más como de cosas que no te esperas y de pronto sucede, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Que de pronto me viene la necesidad de tocar y entré en el jazz. Entonces, en realidad mis influencias son más clásicas. En cierto sentido, sí, son más clásicas. Evidentemente ya te vas metiendo y vas entendiendo como que el jazz, el lenguaje en el jazz tiene sus particularidades, no es lo mismo que la música clásica, tiene su propio devenir, pero hay muchos puntos de comunicación. ¿Qué jornada hay para la creación, para escribir jazz? ¿Qué tipo de proceso creativo tienes tú? ¿Cómo es el proceso creativo? Bueno, lo que pasa es que yo como estudié composición, digamos, durante muchos años, estoy hablando como 10, 11, 8 años, me dediqué a componer, no tocaba, no salía público, entonces desarrollé mucho oficio, al grado que lo que se me complicaba era todo lo demás, salir a público, la gestión, todo eso, ¿no? Entonces para mí, pues, componer es algo como ya que lo tengo muy integrado. Sí. Entonces pues puedo hacer un sketch cuando toco la guitarra, o cuando estoy en un café se me ocurre algo y hago una anotación, y ya voy como curando las diferentes cosas que voy diciendo. Sirve, no, tengo esta maqueta en la computadora y voy ahí como generando. Y hay procesos que son muy rigurosos, pues en la música clásica hay procesos que pueden ser muy rigurosos. En este caso, este álbum, lo que estoy haciendo en este proyecto es mucho más relax. ¿Cómo se llama? El álbum se llama Volumen 1. Así lo bauticé, sencillito, Volumen 1. Y es una especie como de chilaquil de diferentes cosas. Hay títulos en alemán, títulos en español, títulos en maya. ¿Y están reflejadas las influencias, digamos, la música que estabas escuchando en ese entonces? Sí, y también tengo que ser sincero que en ese momento me interesaba mucho que los músicos con los que yo estaba trabajando influenciaran el proyecto. O sea, es decir, que en ese proyecto lo dejé mucho ser, y quizás la música se fue a un lugar en el que yo no esperaba, quizás más rockera, pero para mí era importante en ese momento
que los músicos se apropiaran del proyecto. Ahora no, ahora lo cuido más, ahora pongo más límites porque quiero llegar a un punto, pero en ese momento fue como, hey chicos, barra libre. Entonces se fue a una cosa medio más rockera, pero dije, pues está bien. Oye, Pibe, me llama la atención porque tú tocas uno de los instrumentos que yo le diría que es parte de una esencia también. Digo, todos los elementos, todos los instrumentos son fundamentales, pero la propia armónica le da un toque muy especial al jazz. Sí, y es un instrumento que se considera misceláneo en las listas de críticas, se le considera como que es un plus, como el violín, como que quizás no son dentro de lo estandarizado, pero lo importante en el jazz es que hables el lenguaje, porque al final de cuentas el jazz es un lenguaje, como la música clásica, como la cumbia, como el norteño, o sea, es música, pero al final de cuentas son lenguajes como muy específicos. Entonces, si tú hablas el lenguaje, así toques una hojita, esas de 2 años que a veces dan exactamente la afinación, si tú sabes improvisar y realmente eres un jazzista, ¿no? Bueno, lo que se cataloga como un jazzista. Entonces sí es un instrumento particular que prácticamente se utiliza en el blues. Nosotros empezamos como una banda de blues, pero que ha habido músicos como Toots Thiedemann, que fue el que introdujo este instrumento al jazz, al lenguaje, y que lo llevó a otros niveles y que lo seguimos escuchando como en temas de películas, en Plaza Sésamo, Vaquero de Medianoche, y poco a poco se ha ido popularizando el instrumento, ¿no? Ahorita en México y en Latinoamérica no es tanto, pero lo que es en Oriente, en China y en Japón es un instrumento que cada vez se está volviendo muy, muy, muy popular y masivamente. Es importante porque también ellos son poblaciones de millones en una ciudad, ¿no? Son ciudades de 20 millones y muchas ciudades de 20 millones, entonces como que es fácil portarlo y se ha vuelto muy popular. Y dentro del jazz también se está haciendo poco a poco, aunque lentamente, pero sí también se está popularizando cada vez más. ¿Solamente utilizas una armónica o tienes varias? Uso varias, pero comúnmente para tocar, por ejemplo, este proyecto es una armónica cromática en el cual puedo tocar cualquier tonalidad. Es prácticamente un instrumento de 12 notas. Y por ejemplo, en la música que tenemos hay muchos cambios de tonalidad dentro de una misma. Entonces hay conciertos ya que se escriben desde los años 40 para la armónica cromática. Entonces sí, solo utiliza uno, pero cuando toco blues sí tengo varias en diferentes afinaciones, porque es como el tratamiento es diferente. ¿Qué influencias tienes tú de música? ¿Cuál crees que tengas? Híjole, pues primeramente como el blues, también me gusta mucho la música mexicana, lo que es el son jarocho, el son huasteco, la música electrónica experimental, lo que es el Latin jazz. Soy muy ecléctico en ese sentido y trato de llevarlo eso a la música. Obviamente por la agrupación como que lo adaptas a los instrumentos que hay, ¿no? Que es lo maravilloso de la música, que si tienes un ente creativo y flexible lo puedes adaptar a la instrumentación que hay, pero sí me gustan muchos tipos de músicas y trato de impregnarlo dentro de la música. Oye, Scopark Trio, Auditorio Cubán Manzanillo, a las 7:30 de la noche, cuota de recuperación, 100 pesos, 50 para los amigos de la Red Cultura UDC. Y nada más, sin spoilear cuántas canciones van a tocar de covers, pero una que me digas para que se escuche, o sea, pensar en la canción y bueno, cómo la van a escuchar, sí, ¿no? se llama Hedwig's Theme, es un tema de John Williams y es el tema principal de la película de Harry Potter. Así es. Entonces, está llevado al jazz, muy a la Coltrane, muy al estilo de John Coltrane. Así como John Coltrane tocó en su momento My Favorite Things, que era una música popular de una película, que era La novicia rebelde o Sound of Music, de este musical, y lo llevó al entorno del jazz. Nosotros tomamos un arreglo de Kenny Werner, que es un gran pianista, que hizo este arreglo muy a la Coltrane, y que el jazz se ha servido, ¿no? Por ejemplo, mucho del repertorio de los años 40 y 50 era música popular de películas que se llevó al jazz. Ya después hay una serie de composiciones ya dentro del jazz, pero primeramente se tocaba música popular de la época y que era llevado al entorno del jazz.
Los invitados al Proto de Manzanillo, Scopark Trio. Gracias a Pibe, gracias Pibe por esta oportunidad de compartir. No, muchas gracias por la invitación y los esperamos por ahí. Importante, y gracias a Gilberto Moreno, quien me da un gusto, un placer tenerlo por aquí en el estudio. Y el 4 de octubre, Gilberto Moreno Trío, en las instalaciones del Foro Pablo Silva García, en el marco del Festival Colima Jazz, un legado de paz 2024, que empezó el pasado agosto y va a concluir en el mes de octubre. Le recordamos que este 4 ya está a la venta los boletos, precisamente de estos dos eventos que se tendrán 24 de septiembre y 4 de octubre. Muchísimas gracias por esta visita y bueno, pues agradecidos de que nos compartan unas pinceladas un poquito de lo que es su trabajo. Y bueno, vamos a escuchar música original en ambos conciertos, ¿no? En el caso de Gilberto, la presentación de Volumen 1, que es más prácticamente, ¿no? Sí, es mi primer álbum como guitarrista de jazz, y sí, son todas composiciones originales. Okay. Sí. Y eso es la guitarra eléctrica. Sí, guitarra eléctrica con trabajo y batería, también muy esencial como el trío de Pibe. Es muy divertido, es un gran reto tener un ensamble tan pequeño. Sí, nos los obliga a tener los matices ahí, las colaboraciones que hay de cada uno, ¿no? Las aportaciones, ¿no? Lo que se conoce como el interplay, que es la interacción entre los músicos, que tienes que llenar como esos espacios. A mí se me hace muy libre y retador. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo instrumento de armonía, yo no tengo ni piano ni guitarra. Es armónica, pero uso algunos pedales, delays, efectos como para crear texturas, y el contrabajo y la batería sí tienen que estar llenando y completamente interactivo. Sí es muy divertido, retador, pero a la vez es muy enriquecedor porque puede suceder cualquier cosa, ¿no? Te puede llevar a cualquier parte. Pues agradecido nuevamente por esta oportunidad de que nos vengan a compartir sobre esta actividad, Festival Internacional Colima Jazz y un legado de paz. El 24 de septiembre, Scopark Trio, en el auditorio de Cubán Manzanillo, y el 4 de octubre, ya preparados precisamente para escuchar a Gilberto Moreno Trío, en el Foro Pablo Silva García. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerden que las buenas noticias también son noticias. Gracias por esta oportunidad de compartir. Vamos a ir a una pausa, estamos de regreso a las 7:38. Regresamos.